Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenas, doctora. Buenas tardes. Camaritas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿podría estar, por favor, esta clase sin cámara? Mi internet está muy lento. ¿Quién es? Catherine, doctora. Flores, Espero que no esté en por fiesta, favor. Catherine. No, doctora. Bien. Cámaras. Salamanca. Bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es el síndrome de Mirici, ¿no? Continuando a lo que habíamos visto antes del receso sobre la colecistitis aguda y la colecistitis crónica, ¿ya? Voy a compartirles pantalla. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. ¿Y el audio cómo está? Está claro, doctora. Perfecto. Bien, vamos a conceptualizar. Bien, el síndrome de Mirici es una patología benigna de la vesícula y de las vías biliares, donde un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico, ¿no? Se ha producido secundario al impacto de un cálculo o de varios cálculos en la vesícula, comprimiendo la vía biliar. Perdón, chicos, voy a admitir a sus compañeros. No sé qué está pasando. Pantalla. Bien, en estadios más avanzados puede verse la formación de distintos tipos de fístulas, tanto colecisto-biliares como colecisto-entéricas. Este síndrome es una causa poco común de ictericia obstructiva y es más frecuente en países en vías de desarrollo, alcanzando en Latinoamérica entre el 4.7 y 5.7 de los pacientes con enfermedad litiásica. Puede ser considerada como un factor de riesgo para el carcinoma de vesícula biliar y diagnóstico diferencial con patología tumoral de la vía biliar proximal o de la vesícula. Vamos a ver la fisiopatología. Tenemos la primera situación.
donde existe un cálculo grande, un gran lito, ¿no? O múltiples pequeños cálculos impactados en la bolsa de Hartmann o en el infundíbulo y conducto cístico. Va a determinar la generación de una inflamación, tanto aguda como crónica, en la vesícula biliar, que podrá ocasionar una compresión extrínseca. ¿Qué pasa, chicos? Cuando este cálculo grande o múltiples cálculos pequeños se encuentra a este nivel, entonces se produce una alteración en el drenaje de la bilis de la vesícula hacia el intestino, determinando una colestasis. Tenemos una segunda situación, ¿no? Los impactos recurrentes de cálculos biliares van a dar lugar a episodios repetidos de procesos inflamatorios, vale decir, ¿no? De colecistitis aguda, y determinarán que la vesícula biliar, inicialmente distendida, evolucione hasta convertirse en un órgano de paredes gruesas e inflamadas. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio repetitivo que se va a producir a nivel de las paredes de la vesícula biliar va a determinar también la migración de fibroblastos. Vale decir que también se puede producir que estos fibroblastos pueden producir fibrosis a nivel de las paredes, determinando unas paredes fibróticas. Y en ese sentido, la vesícula va a disminuir de tamaño. La presión del cálculo y las paredes inflamadas de la vesícula biliar, ¿no? También pueden producir una compresión extrínseca de la vía biliar. Ahí tienen ustedes un cálculo, por ejemplo, impactado a nivel del cístico, que correspondería a esta segunda situación del síndrome de Medici. Tenemos una tercera situación. El proceso inflamatorio puede finalizar, ¿no? Con la degeneración de las paredes vesiculares y la adherencia de las mismas a los cálculos que tiene, ¿no? O la deformación del infundíbulo y del cístico, creando un habitáculo común entre la vesícula biliar y la vía biliar principal, que se va a observar en las expresiones del síndrome de Medici 2A y 2B, obstruyendo en forma parcial o total el flujo biliar y por lo tanto determinando también en esta circunstancia una colestasis. Esta colestasis puede determinar a nivel de la vesícula biliar que sea grande, determinando un hidrops vesicular. El hidrops vesicular, ustedes saben que es el aumento de tamaño de la vesícula biliar. Una cuarta situación, la proximidad de la inflamación vesicular con el conducto biliar común va a contribuir a la fusión de las paredes mediante un proceso que va a finalizar también con la migración de los fibroblastos, vale decir con una fibrosis. Esto también va a causar la obstrucción del conducto y por lo tanto va a existir colestasis, alteración a nivel de la circulación de la bilis, determinando la clínica de una ictericia obstructiva, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, la formación de fístulas colecistobiliares, ¿no? Vamos a explicarlas por dos mecanismos. Uno, propone que la vesícula biliar y el proceso inflamatorio secundario
llevan a la obliteración completa del conducto cístico. El hito, en su paso por este conducto, va a desarrollar erosiones, úlceras a presión que van a terminar erosionando la pared de la vesícula y la pared del conducto biliar, llegando en alguna circunstancia hasta la necrosis, ¿no? Y formando una comunicación entre las dos luces, lo que corresponde a una fístula. El segundo sostiene que el cálculo biliar impactado en el infundíbulo vesicular dilata progresivamente el conducto cístico, dando lugar a un acortamiento, contracción y fibrosis del mismo, formando finalmente una gran comunicación entre el conducto biliar y la vesícula. Vale decir, una fístula también. En este caso, una fístula colecisto-biliar. ¿Cuáles son los factores predisponentes, chicos? Conducto cístico largo y paralelo al conducto biliar común, inserción baja del conducto cístico en el conducto biliar y las colecistitis, que son los procesos inflamatorios no recurrentes. Aquí tienen ustedes el síndrome de Mirici con una vesícula bastante grande y que tiene mucha relación con algunas parasitosis, como ser, por ejemplo, un quiste hidatídico, filariosis, ascariosis. En cuanto a la clasificación, en el año 2008, Attila Sendes propone la siguiente clasificación, dividiendo a la patología en 5 tipos. 1, compresión externa del conducto biliar por un cálculo impactado en el infundíbulo vesicular o conducto cístico. Sus cámaras, chicos, todos están con cámaras apagadas, creo. 2, fístula colecisto biliar causada por la erosión de la pared del conducto biliar, generada por el cálculo, involucra menos del 1/3 de la circunferencia del conducto biliar. 3, fístula colecisto biliar que involucra más de los 2/3 de la circunferencia del conducto biliar. Gabriela García, déjeme trabajar, por favor. O de lo contrario, abandone la clase. Perdón, doctora. Le voy a rogar que atienda. Tipo 4, fístula colecisto biliar con cálculo vesicular que ocupa toda la circunferencia de la vía biliar y que desplaza la pared opuesta del conducto biliar a la implantación del cístico. Vesícula completamente fusionada con el conducto, formando una estructura única, un habitáculo común. No hay plano de disección cuando el cirujano está realizando la colecistectomía. 5, fístula colecistoentérica. Esta fístula colecistoentérica es cuando la tunelificación ¿no? se ha producido entre lo que es la vesícula y el intestino. Se ha formado una fístula entre la vesícula y el intestino. Este tipo 5 tiene 2 variantes, 5A sin hilio biliar y 5B con hilio biliar. Ahí tienen ya en figura, ¿no? la clasificación 1, Mirici 1, Mirici 2, Mirici 3, el 4 y el 5. Esta ya es la fístula colecistoentérica. Fíjense cómo es que se ha formado un canal fistuloso entre lo que es la vesícula
y el intestino. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento de la presión intravesicular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Afecta predominantemente a mujeres que oscilan entre el grupo etario de 53 y 70 años. La presentación puede ser aguda o crónica, siendo la crónica lógicamente la más frecuente. Los síntomas son inespecíficos, pueden incluir ictericia de la piel y de las mucosas de tipo obstructiva, dolor abdominal a nivel del hipocondrio derecho, que se va a irradiar a la región dorsolumbar derecha, al hombro derecho y a la base del cuello del lado derecho. Puede haber fiebre en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando existe un proceso sobreagregado que va a determinar un empiema vesicular. El empiema vesicular es aquel en el cual el proceso inflamatorio determina ya la formación de material purulento. Empiema vesicular, no se olviden. Y otra manifestación menos frecuente es el hilio biliar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del síndrome de Mirici? Es bien dificultoso, chicos, realizar un diagnóstico preoperatorio. Se basa en la clínica, tiene que haber un alto índice de sospecha y tenemos que recurrir a exámenes de gabinete por imágenes y endoscópicos. Generalmente el diagnóstico en la mayoría de los pacientes es intraoperatorio. Exámenes de gabinete. Tenemos la ecografía que nos permite visualizar una vesícula contraída con paredes engrosadas o adelgazadas, una vesícula aumentada de tamaño, que es lo que conocemos con el nombre de hidrops vesicular. Cálculos únicos o múltiples, conductos biliares dilatados, sobre todo el conducto hepático dilatado, por encima de la obstrucción. La colangioresonancia es el gold estándar, chicos, para el síndrome de Mirici. Constituye un diagnóstico más preciso, ya que detecta entre el 70 y 90% de los casos de Mirici y resulta útil para determinar la presencia de fístulas, compresiones extrínsecas del conducto biliar. La TAC no tiene signos específicos, pero su importancia va a radicar en que permite descartar, ¿no?, un proceso maligno vesicular también en el área portohepática y en el hígado. Bien, aquí tenemos una colangioresonancia y lo que ustedes están viendo negro, ahí donde está el cursor, perdón, mi puntero, son los cálculos y esta es la vesícula biliar, chicos. Igual aquí, lo que ustedes ven de negro son los cálculos. En la colangioresonancia se ve al revés de lo que se ve en la tomografía. En la tomografía, ¿no?, las estructuras sólidas que tienen mayor densidad se ven de un color blanco. En la colangioresonancia de un color negro. Bien, entonces vemos macrolitiasis vesicular en íntimo contacto con el conducto hepático común, una vía biliar intrahepática dilatada, fíjense acá, y una vía biliar extrahepática de calibre conservado.
Diagnóstico diferencial. Patologías malignas, como el colangiocarcinoma, cáncer de vesícula, cáncer de páncreas, colangitis esclerosante, enfermedades metastásicas hepáticas. Patologías asociadas en el síndrome de Mirici puede ser el híleo biliar y el cáncer de vesícula. En cuanto al tratamiento, lógicamente el tratamiento es quirúrgico. Si existe fístula Mirici 2, 3, 4, se debe realizar una colangiografía y una colecistectomía parcial con cierre del muñón con material de reabsorción lenta. Bueno, esto ustedes han debido ver también en cirugía. Si existen cálculos distales, se explora la vía biliar y se puede colocar un tubo Kerr, un tubo en T, ya sea a través del cístico dilatado, fístula colecisto-coledociana, como por debajo del ingreso del cístico, cerrando el muñón con tejido vesicular remanente. Si existe fístula colecisto-duodenal o colónica, una colecistectomía total en Mirici y tratamiento de la vertiente intestinal de la fístula, o sea, una fistulectomía. En grados más altos, cierre del muñón remanente vesicular y se realiza también tratamiento por sutura del componente intestinal, siempre tomando biopsias de los bordes, pensando en el cáncer, ¿no es cierto? Si existe híleo biliar, tratar la oclusión por enterotomía superior al impactamiento del cálculo y cierre de la enterotomía según Mikulicz. Se prioriza el tratamiento de la oclusión a la colecistectomía. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Tratamiento quirúrgico. Bien, si no hay preguntas, dejamos de compartir la pantalla. Vamos a ver ahora cáncer de vesícula biliar. No se salgan, por favor. Bien, les voy a compartir la pantalla. Bien, el cáncer de vesícula biliar, chicos, se caracteriza por ser de mal pronóstico y, lógicamente, de diagnóstico tardío. Lamentablemente, muy pocos cánceres de vesícula biliar a nivel mundial se diagnostican tempranamente, ¿no? Entonces, ya cuando la pieza va al laboratorio de anatomía patológica, es el anatomopatólogo en última instancia el que va a dar el diagnóstico de cáncer de vesícula biliar en la mayor parte de los casos. Supervivencia 5 años, entre el 0 y el 10%. Mortalidad frecuente antes de los 6 meses. Presenta una alta incidencia en India, en América, en países como Chile, Bolivia y México. La relación hombre-mujer es hombre 3:1, raza blanca mayor que la raza negra. En cuanto a la patología, se produce una proliferación epitelial
con formación de estructuras tubulares o papilares, con grados de diferenciación variable, ¿no? El cáncer más frecuente es el adenocarcinoma tubular. Los adenocarcinomas papilares son de mejor pronóstico. Menos frecuentes tenemos el carcinoma mucinoso, el adenoescamoso y de células pequeñas. En cuanto a la etiología, la colelitiasis representa el factor asociado más importante. 90% de los pacientes, ¿no?, con litiasis van hacia cáncer de vesícula biliar si no se ha realizado la colecistectomía a tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Los cálculos actúan, ¿no?, sobre la pared de la vesícula biliar, determinando un daño en el epitelio, una inflamación crónica, una displasia epitelial lamentablemente que no da síntomas, sin sintomatología. Lógicamente, posterior al desarrollo de esta displasia epitelial, vamos a tener el carcinoma in situ, que no lo vamos a diagnosticar, imposible, y posteriormente ya un carcinoma invasor, y es en esta etapa que generalmente se encuentra el cáncer de vesícula, lamentablemente. Tenemos la vesícula en porcelana, que tiene una frecuencia de malignizarse del 20 al 60%. ¿Cuál es la vesícula en porcelana? Es aquella vesícula que se ha producido un mirici, por ejemplo, lo que ha determinado un hidrops vesicular, y este hidrops vesicular determina un proceso inflamatorio crónico con migración de fibroblastos, y las paredes de la vesícula llegan a endurarse, a fibrosarse, y cuando nosotros palpamos el abdomen, a nivel del punto cístico palpamos el fondo de la vesícula, y esta es la vesícula en porcelana, 20 a 60%. Portadores crónicos de bacterias como ser la Salmonella typhi y el Streptococcus sp. Pacientes con colitis ulcerosa tienen 10 veces más riesgo que los pacientes sanos. Los pólipos vesiculares son diagnósticos frecuentes y pueden ser de colesterol, adenomas o una lesión neoplásica. Tamaño mayor a 10 centímetros tienen indicación quirúrgica porque son los que van a tener mayor probabilidad de malignizarse. Pólipos entre 5 y 10 centímetros tienen una probabilidad de ser neoplásicos del 15 al 29%. En cuanto a la anatomía patológica, es más frecuente el cáncer de vesícula biliar a nivel del fondo, con un 60% de frecuencia, cuerpo 30%, cuello 10%. La presentación clínica, hallazgo casual por una colecistectomía en el 1 a 2%. Síntomas de enfermedad avanzada, baja de peso, como cualquier proceso neoplásico, ictericia cuando existe un proceso de colestasis, de obstrucción biliar, dolor en hipocondrio derecho que se irradia a la región dorsolumbar derecha, al hombro derecho y base del cuello del lado derecho. Masa palpable, sobre todo en la vesícula en porcelana, adenopatías, mal vaciamiento gástrico, astenia, adinamia, anorexia y coluria. Por metástasis a hígado, pulmón, óseas, suprarrenales, piel, hallazgo ecográfico de pólipos, ¿no?, y aumento de AINES y también de la COX-2. Diseminación por continuidad o contigüidad a los segmentos hepáticos 4 y 5. Segmentos hepáticos 4 y 5, estoy con mi cursor, con mi puntero. Vía linfática, vía canalicular a la vía biliar y vía hematógena con menor frecuencia. En cuanto al diagnóstico, el marcador más usado es el carbono 19,9 para detección de colangiocarcinomas, niveles mayores de 100 unidades por mililitro, tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 86%. Ecografía abdominal
es el gold estándar del diagnóstico de un cáncer de vesícula biliar debido a su efectividad en el diagnóstico de estas patologías y de las vías biliares, pero no en sus formas tempranas, porque ya hemos hablado de que el diagnóstico final resulta ser intraoperatorio. Ahí tienen el diagnóstico por ecografía abdominal. Cuando nosotros vemos una vesícula biliar con paredes gruesas más de 3 milímetros, tenemos que sospechar un cáncer de vía biliar. Y también en caso de que veamos lógicamente ya una masa intraluminal, ¿no? Como por ejemplo aquí, esta es la vesícula biliar y esta es la masa intraluminal que ya se observa. La tomografía es usada en casos de fuerte sospecha y de un cáncer, más una ecografía sugerente, ¿no? El diagnóstico preoperatorio y la etapificación del cáncer. La colangiografía endoscópica retrógrada, la CEPRE, cámaras, es útil para la definición de la anatomía biliar y también es importante para poder realizar tratamiento paliativo en caso de cáncer avanzado, ¿no? Entonces, a veces lo único que se puede hacer es colocar una endoprótesis biliar vía CEPRE, vía endoscópica, para aliviar la sintomatología del paciente. En cuanto a la estadificación, tenemos la clasificación de Nevin, que clasifica en 5 grados. Grado 1, invasión a la mucosa. Grado 2, a la muscular. Grado 3, invasión de todas las capas de la pared de la vesícula. Grado 4, invasión de todas las capas de la vesícula más el ganglio cístico. Y el grado 5, extensión directa al hígado o a otros órganos. Tenemos la clasificación TNM que utilizan los oncólogos, es mucho más específica. En cuanto al tratamiento, la resecabilidad es baja, 15 a 20% debido al diagnóstico tardío, ya hemos hablado de aquello. La posibilidad terapéutica más eficaz del cáncer es la resección completa del tumor antes de su diseminación. Esto resulta ser un poco difícil porque no se llega a un diagnóstico temprano. Por lo tanto, la sobrevida a 5 años no supera el 5%. El tratamiento coadyuvante con quimioterapia y radioterapia no ha demostrado ser efectivo, vale decir que no aumenta la sobrevida ni tampoco la letalidad, vale decir el compromiso de otros órganos, aparatos y sistemas de acuerdo a las metástasis que este cáncer vaya a determinar. La cirugía radical en bloque tiene como objetivo extirpar las estructuras anatómicas que tienen relación de vecindad con la vesícula biliar o con sitios de drenaje venoso linfático biliar, dejando márgenes libres de infiltración tumoral. Es importante que cuando se realice la intervención quirúrgica, se realicen biopsias intraoperatorias por congelación, especialmente a nivel de los bordes, para ver si es que se ha extirpado la totalidad del tumor. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas sobre cáncer de vesícula biliar? Lógicamente, si tenemos un diagnóstico preoperatorio de cáncer de vesícula biliar, no vamos a hacer una colecistectomía laparoscópica, ¿no es cierto? Tiene que ser a cielo abierto. Bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día viernes con nuestra última clase de teoría. Vamos a hablar sobre páncreas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Que tengan buena tarde y nos vemos el día viernes. Chao, chicos. Hasta luego, doctora.